Primeras encuestas después de las elecciones gallegas, encuestas a las elecciones generales y todo esto en medio de una especie de crisis política que ha afectado al PSOE y que tiene que ver con el exministro Ábalos, actualmente diputado, y uno de sus asesores. Las encuestas son interesantes y efectivamente habría bastantes diferencias con respecto al resultado de las últimas elecciones generales del 23J. Como siempre te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales personales que tienes aquí ahora mismo en pantalla. A veces pues tuiteo algo y bueno, si te interesa en general seguirme un poco más de cerca pues me puedes seguir. Y como digo, son las primeras encuestas que han salido esta semana justo después de que se celebraran las elecciones gallegas. Unas elecciones gallegas en las que ya sabéis, seguramente, ¿no?, cómo el PP ha salido ganador. Había un poco de duda al final, ¿no?, se había partido hasta el último minuto y si bien es verdad que no ha ganado con tanta holgura o con tanta diferencia como suele hacerlo, ha ganado bien y tiene la mayoría absoluta. Estas encuestas, ¿no?, de las elecciones generales sí que es cierto que van un poco sesgadas, ya que normalmente el partido que viene de cosechar un éxito electoral en una comunidad autónoma, por ejemplo, como puede ser Galicia, siempre suele tener un poco ese efecto impulso, ¿no?, a nivel de otras encuestas que te da precisamente el hecho de haber conseguido una mayoría absoluta. Sí que es verdad que luego, obviamente, ese efecto ganador se va diluyendo en el tiempo y dentro de 3 meses, pues nadie se acuerda de que has ganado las elecciones gallegas. Entonces, hay que cogerlo con pinzas. De todas formas, es interesante porque es una encuesta que efectivamente se ha realizado entre el 19 y el 21 de febrero, es decir, después de las elecciones gallegas que fueron el 18. En este caso el sondeo lo ha realizado la encuestadora GESOP y como vemos en el titular, ¿no?, Feijóo se acercaría a esa mayoría absoluta en solitario. Ojo, ya no la derecha se acercaría, sino Feijóo se acerca a la mayoría absoluta y Vox y el PSOE serían los que más sufren con respecto a las elecciones pasadas. Según el reparto de escaños, el PP estaría entre 166 y 171 escaños, lo cual es bastante, muy cerca de los 176 que dice que te daría la mayoría absoluta. En el caso de Vox estarían peligrosamente alrededor de los 20 escaños, a punto de bajar de los 20 escaños, entre 18 y 22, que son muchos menos de los 33 que tienen ahora. Sumar se mantendría entre 23 y 27, lo cual a mí me ha parecido muy extraño y creo que es unos resultados un poco artificiales y un poco inflados. Y en el caso del PSOE estaremos hablando de entre 108 y 113 escaños, que son bastantes menos que en las pasadas elecciones, que fueron 121. En intención directa de voto pasa un poco lo mismo, ¿no? El PP en este caso tendría un 28% de voto, seguido del PSOE con un 21,3%, y en tercer lugar tendríamos a Sumar con un 7,4%, seguido de Vox con un 6%. Tema de Sumar y tema de Podemos. En este caso, en esta encuesta sí que han preguntado por Sumar y por Podemos por separados. Esto es algo que puede parecer obvio, ¿no? Y que lo lógico ya, después de esa ruptura confirmada, lo lógico es pensar que se debe preguntar por Podemos y por Sumar separado. Sin embargo, no todas las encuestadoras lo están haciendo y es que está habiendo problemas a la hora quizás de representar por separado a Podemos y a Sumar. En esta encuesta, de hecho, a mí me parece que se ve claramente cómo hay un problema con Sumar y con Podemos, y es que se está sobreestimando quizás la suma y la representación y la intención de voto de estos dos partidos. Si hacemos la suma de la intención directa de voto de Sumar y Podemos, en este caso nos saldría un 8,7%, que es casi un 3% más que Vox. O sea, y a mí esto me parece bastante alejado de la realidad. Incluso en la proyección de escaños estamos hablando de que Sumar tendría entre 23 y 27. O sea, yo te puedo asegurar que ahora mismo cualquier directivo de Sumar te firma a día de hoy sacar esos resultados en unas elecciones, después de la ruptura con Podemos y después del fracaso en las elecciones gallegas, que fue obviamente Sumar uno de los partidos señalados. O sea, yo creo que Sumar a día de hoy te firma esos escaños, 25 escaños te los firma de cabeza, aunque son 6 menos que las pasadas elecciones generales. Como hemos dicho, en el caso del PP se beneficia mucho de ese efecto ganador que te da las elecciones gallegas. Lo lógico sería que incluso en las próximas semanas ese efecto ganador y esa tendencia positiva sea aún mayor. Lo lógico es que la semana que viene o la siguiente aparezcan nuevas encuestas en las que incluso la proyección de escaños del PP puede aumentar un poco más, la intención directa de voto puede aumentar un poco más, pero como os he dicho es un efecto que no va a durar 3 años. Entonces, si la legislatura acaba durando 4 años, pues efectivamente, por mucho que las encuestas digan ahora que Feijóo casi conseguiría la mayoría absoluta, si no hay elecciones no sirve absolutamente de nada. Entonces, mientras no haya elecciones, al PSOE le da exactamente igual que Feijóo le dé las encuestas 300 escaños, o sea, le da igual. También es verdad que la evolución del caso y de la polémica con José Luis Ábalos acaba de explotar recientemente y esto es algo que esta encuesta no ha recogido. Entonces, es probable que dentro de 1 o 2 semanas las nuevas encuestas también se reafirme o se pueda contemplar una tendencia en detrimento del PSOE y
seguramente, y de manera indirecta, quizás beneficiando al PP. Y como os decía, lo lógico sería que también ese espacio a la izquierda del PSOE se vaya resintiendo, porque el resultado de las elecciones gallegas ha sido muy malo, tanto por parte de Sumar como por parte de Podemos. Por tanto, me sigue pareciendo muy raro que las encuestas estén dando tantos escaños o tanta intención directa de voto a Sumar como a Podemos. Por tanto, yo creo que es algo que se irá afinando y corrigiendo durante los próximos meses, ya que es un problema que están teniendo varias encuestadoras, como os digo. La próxima fecha marcada en el calendario son las elecciones vascas. Actualmente gobierna el PNV con el apoyo del PSOE y... a ver, muy trágico tendría que ser el desarrollo de estos meses y muy negativamente tendría que afectar el tema de Ábalos para que el PSOE, digamos, no tuviera un resultado muy malo. O sea, digamos que haga lo que haga el PSOE, tiene una posición muy privilegiada de cara a apoyar tanto a PNV como a Bildu en un hipotético gobierno de coalición. Por tanto, creo que el PSOE se va a beneficiar y creo que el PSOE tiene una ventaja de cara a estas elecciones vascas, y es que precisamente todo ese apoyo que va a perder seguramente la candidatura que incluía a Podemos, pues seguramente lo va a absorber el PSOE del País Vasco. Por tanto, creo que el PSOE va a poder mitigar ese descenso, que sería normal que tuviera, ¿no? Y que es algo lógico, pero creo que lo va a poder mitigar precisamente absorbiendo parte de ese voto que se llevó Podemos. También se lo llevará Bildu, parte de ese voto. Bildu va a salir reforzado de estas elecciones vascas seguramente, pero obviamente también el PSOE de pasada, pues también lo hará. Decía, y esto es algo que he reflexionado, ¿no? Que obviamente al PSOE le da igual perder en las encuestas mientras consiga agotar la legislatura. Esto es cierto, o sea, tú lo que quieres es gobernar de verdad y no gobernar en las encuestas, ¿no? Todos sabemos lo que pasó en las pasadas elecciones generales, que las encuestas decían una cosa, que Feijóo estaba muy tranquilo y luego el resultado fue otro. Esto es cierto, pero sí que es verdad, y esto no hay que ser ingenuos, que muchas veces se toman decisiones y se negocia en base a lo que están diciendo las encuestas y en lo que dicen los sondeos. Esto es cierto, y los partidos toman decisiones en base a lo que les dicen los sondeos y las encuestas internas. Esto es verdad. Por tanto, el hecho de que ahora de repente el PSOE empeore drásticamente en las encuestas puede afectar a la estabilidad del gobierno, puede acortar la legislatura, podemos tener un adelanto electoral por estas elecciones. Pues esto es lo que estaba pensando. Obviamente, los partidos que están apoyando ahora mismo y que están haciendo posible que tanto el PSOE como Sumar estén en el gobierno, es decir, Junts y el resto de partidos independentistas, van a hacer que su apoyo sea más caro, ¿no? O sea, obviamente, cuanto menos le interese al PSOE ir a elecciones, pues obviamente más te estará obligado a ceder ante Junts y el resto de partidos para evitar esa situación desastrosa que sería para ellos ir a elecciones. Y más aún si tenemos en cuenta que ahora con el caso de Ábalos, que no sabemos qué disciplina de voto acatará, obviamente ya no estando en el partido, pues tiene total libertad, pues obviamente al PSOE le va a costar más convencer, porque mira, ya es un diputado, obviamente no te va a alterar la aritmética parlamentaria a la hora de sacar las votaciones, pero bueno, ya es un diputado más a lo mejor de Junts que tienes que conseguir su abstención. Entonces, en fin, que obviamente las negociaciones le van a salir más caras aún. Y luego tienes otra condición y tienes otro factor, y es que a nivel autonómico, si ya tenías pocas comunidades después de las últimas elecciones de mayo, ahora tienes otro problema, y es que no has conseguido ganar Galicia y existe la posibilidad de que pierdas el País Vasco. Entonces, para el PSOE sería dramático irte ahora y perder la única posición de gobierno y de poder que ostentas actualmente, que es el gobierno central. Si pierdes, si te vas a unas elecciones y pierdes el gobierno central, es que no tienes tampoco gobiernos autonómicos en los que ejercer una oposición, en los que tener esa notoriedad. Entonces, el PSOE tiene que aferrarse, si quiere mantenerse, ¿no?, estos próximos años, tiene que aferrarse a este gobierno de España, y es lo que está haciendo. Lo que pasa es que ahora encima, con la crisis política de Ábalos, ya son más piedras que se le están poniendo en el camino. Parece que es un círculo vicioso, ¿no? Obviamente el PSOE quiere evitar las elecciones a cualquier costa. Para esto, obviamente, vas a tener que realizar más concesiones, vas a tener que ceder más ante estos partidos, pero obviamente cuanto más cedas, a lo mejor peor es tu opinión pública, y cuanto peor sea tu opinión pública, más querrás evitar que se repitan elecciones, y para evitar esas elecciones tendrás que seguir cediendo. Entonces, efectivamente, hay un bucle en el que pierde el PSOE y ganan precisamente esos partidos que están apoyando ahora mismo el gobierno. Entonces, bueno, ya veremos cómo se salda finalmente este tema de la crisis política que tiene ahora mismo abierta el PSOE con José Luis Ábalos, que sin duda también está afectando y va a afectar negativamente. Al PSOE le ha tenido la mala suerte, y es que Ábalos ha tomado la decisión de pelear ese acta de diputado, cosa que están totalmente en su derecho, pero evidentemente eso es algo que al PSOE le perjudica y que hubiera sido más fácil para ellos que evidentemente Ábalos se hubiera retirado sin hacer ruido y ya está, intentar zanjarlo cuanto antes. Entonces ya veremos cómo le va a afectar esto a las encuestas. En cualquier caso, siempre lo decimos, son encuestas. Tú puedes proclamar campeón de las encuestas y no gobernar en la vida, que se lo digan a fijo. Así que, en fin, siempre cautelosos y siempre tratando esto como lo que son, ¿no? Que son proyecciones, fotos de un momento dado y que ya sabemos que evolucionan
funcionan muy rápidamente. Por tanto, bueno, te recuerdo que puedes dejar un like y suscribirte si no lo estás. Déjame en los comentarios qué te ha parecido estas encuestas, cómo las ves, si las ves un poco adaptadas a lo que percibes. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.